El Amateur es esta película que nos va a responder el eterno dilema de quién ganaría en una pelea entre Batman y Superman. Veamos este clip. I want to find and kill the people who murdered my wife. I don't think you could beat a 90-year-old nun in an arm wrestling match. El Amateur nos cuenta la historia de Charles Heller, quien es un decodificador que trabaja para la CIA. Lo que pasa en la película es que su esposa muere víctima de un atentado terrorista en Londres. Producto de todo el tema del dolor, de la pérdida de la esposa, todo eso, él acude a la CIA para pedirles, después de que él realiza toda una investigación personal y él encuentra a los responsables de la muerte de su esposa, él le pide a la CIA que lo entrenen y que le den, digamos, una serie de habilidades para que él mismo tome la venganza en sus propias manos, porque lo que él quiere hacer al final es matar a la persona que mató a su esposa. En un comienzo la CIA se ríe, los superiores de Heller se ríen en su cara, porque el tipo en realidad es un nerd. Él es un tipo que trabaja sentado en un escritorio, él es un capo en computadoras y todo eso. Entonces los superiores de Heller se ríen porque consideran que la petición del tipo era literalmente un chiste. Entonces, investigando antes de lo de la muerte de su esposa, todo esto, él descubre una situación en la que su jefe directo, quien es el tipo que vemos aquí en la pantalla, él estaba encargado de manejar unas operaciones encubiertas, pero él las manejaba, digamos, de una manera ilegal. Entonces Heller, recurriendo al chantaje, le pide a su jefe que lo entrenen. Si no, él va a soltar toda la información a los medios periodísticos, a la jefa de la CIA, entre otros. Entonces, ok, los jefes acceden, lo mandan para que lo entrenen. El entrenamiento que estaba a cargo, a propósito, del coronel Henderson, interpretado por Lawrence Fishburne, y nada más. Pero resulta que, digamos, se dan cuenta de que lo que el tipo estaba haciendo, digamos, él estaba fanfarroneando, que él no tenía ningún tipo de pruebas para, digamos, desenmascarar esta red de operaciones clandestinas de las cuales estaba encargado y era el responsable directo su jefe. Entonces lo mandan a matar, pero Charlie se escapa. En Europa, el tipo comienza, digamos, a hacer búsqueda de cada una de las personas responsables de la muerte de su esposa, que en realidad vienen a ser, creo que 3 o 4 personas, hasta que este llega a estar cara a cara con el responsable de la muerte de su esposa. Ahora, lo que esta película es en realidad es una nueva versión de los 80 protagonizada por John Savage. Versión en la cual pasa exactamente lo mismo. El personaje de Charles Heller, esta vez interpretado por Savage, busca que lo entrenen para matar a la persona responsable de la muerte de su esposa, a quien la matan en un atentado terrorista. Lo mejor de la película es, literalmente, y no te exagero, la expresividad del rostro de Rami Malek para interpretar a Charles Heller, porque el tipo tiene un rostro tan expresivo que cuando el tipo está triste, cuando el tipo está, digamos, frustrado, cuando está, digamos, él sufriendo por la muerte de su esposa, él lo expresa con una naturalidad así que te conmueve bastante, ¿me entiendes? El tipo es tan buen actor, pero también, como te digo, la cara que tiene lo ayuda bastante, ¿me entiendes? Al extremo que ven historias que ligaban a Hugh Jackman como el personaje principal para esta película, pero yo creo que no hubiera sido lo mismo ver a Hugh Jackman en este personaje, en el personaje de Charlie Heller, cuando ya hemos visto al personaje de Rami Malek, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hubiera sido una versión muy diferente a la que hemos visto en las salas. Entonces la interpretación de Malek que hace de Charlie Heller, él la hace así literalmente como debe de ser. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy capaz con un teclado y con un mouse, y es un tipo torpe. Pero es una torpeza que es una torpeza muy natural y al tipo le sale muy bien. Aquí, por ejemplo, lo ves cuando él está caminando y él se asusta cuando hay una explosión, por ejemplo. Pero esta torpeza viene respaldada por su inteligencia, porque el tipo es un genio. Es un genio que, según lo que dice la película, tiene un coeficiente intelectual de más o menos 1.79 o creo que 179, así se lee, creo. Entonces, esta inteligencia, el tipo la demuestra varias veces durante la película, por ejemplo. Es por eso que yo te comentaba al comienzo del video que podríamos comparar de cierta manera al personaje de Malek con un Batman, por ejemplo. Porque lo clave de Batman es que Batman tiene para cada situación, para cada eventualidad, siempre tiene un plan. ¿Por qué? Porque es Batman. Y justamente es esto lo que vas a ver en la película de la Mateo. Porque para cada eventualidad que tiene que lidiar Charlie, él siempre tiene un plan preparado. O en todo caso, él se ha preparado para una supuesta eventualidad. Entonces, si tú piensas por un segundo, esta película tú la puedes ver como una crítica a la sociedad. Porque la esposa de Charlie muere. Él se va a quejar con sus superiores, a pedirles ayuda, a pedirles que lo dejen ser parte de la solución para encontrar a los responsables, todo eso. Y los jefes le dicen que no, que dé un paso al costado, que no se meta, cuando al final uno se da cuenta que ellos son parte del problema, ¿me entiendes? Entonces, esto de cierta forma te demuestra cómo las esferas del poder en una sociedad muchas veces como que no son o no quieren colaborar en soluciones que son muy fáciles de dar para ellos. Entonces, esta película yo la veo como
como una crítica a nuestra sociedad, porque en este caso el problema que tiene Charlie o el problema que tiene que solucionar Charlie es un problema que viene desde arriba. Ahora hay un par de puntos de la película que no me quedaron muy bien claros. Por ejemplo, el personaje de John Bernthal, el oso, creo que se llama, el bear, porque el tipo aparece en la peli y no es un personaje muy relevante, como que al final aparece en la secuencia, una de las secuencias creo yo que son claves para la película, y él le dice a Charlie, mira, ¿sabes qué? Estoy aquí para ayudarte. Tira la toalla, da un paso al costado, no compliques más la situación. Charlie le dice, no, yo voy con todo hasta el final, y el oso le dice, bueno, pues listo, nos vemos, chao, me voy. O sea, no sé, como que me pareció un rol innecesario. Y otra cosa que me dejó pensando como si estuviéramos ante un agujero de guión es el regreso al final del coronel Henderson, quien se supone había muerto. No sé si en alguna parte de la película se sobreentiende que hay un arreglo entre ellos, o que ellos, cuando estaban en la base de la CIA entrenando, llegan a un cierto arreglo. No sé. Ahora, en el caso mío, por ejemplo, está la posibilidad de que esa parte la hayan censurado, porque yo vivo en China y acá las películas llegan editadas con un cierto nivel de censura. Yo no sé si esa parte ha sido censurada o no, pero no sé, me dejó pensando como que aquí, al final, cuando nuevamente aparece Henderson a decirle a Charlie, cuídate, te subestimé, eres un capo, tranquilo, buena suerte, hasta luego. ¿Y eso de dónde salió? Entonces, El Amateur es una película muy entretenida, te la recomiendo al 100%. Yo creo que, como te dije antes, lo mejor de la peli viene a ser la expresividad que tiene Rami Malek para sus personajes, para expresar emociones, dolor, pena, frustración, etc. Entonces, mírala y me cuentas qué te pareció.